Bienvenido a un nuevo episodio de Talk O'Clock. En esta ocasión nos están acompañando Mariliu de Burgos y Alfredo Escalón de Fisherman. Ellos nos estarán hablando acerca de educación financiera, cómo poder ahorrar, tips de cómo empezar a proyectarte hasta el futuro. Y bueno, nos estarán dando demasiadas informaciones importantes para que tú puedas empezar a ahorrar y a pensar en cómo poder ahorrar para tu futuro y cómo poder manejar tus finanzas desde el día cero. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. La verdad que ya era, con Marilu habíamos estado ya en varias pláticas de cuándo venía, cuándo, de verdad que estábamos ya por finalizar. Así que muchas gracias por el tiempo. Cuéntenme, Fisherman, ¿cómo inicia Fisherman? Fíjate que empezamos en el 2008, yo pegué una quebrada de terror, ¿verdad? Y toda la gente piensa que la libertad financiera viene de generar dinero y en realidad tiene que ver más con entender cuál es la relación correcta que tenés que tener con el dinero. Yo tuve la oportunidad de darme cuenta que en realidad el éxito financiero es la consecuencia de un montón de buenas y pequeñas decisiones basadas en buenos principios y buenos valores. Y la gente cree que tiene que ver con generar un montón de dinero. Entonces, pasando por esa quiebra, de verdad saqué una maestría en todas esas temas del dinero, y ahí me logré dar cuenta y hacer un método para poder no ayudarte a generar dinero, aunque es importante, sino a entender cuál es la relación que tenés que tener con el dinero y cómo manejarlo para poder tener libertad financiera, ¿verdad? Y la libertad financiera es cuando vos podés tener suficiente dinero sin trabajar para cubrir tus necesidades de vida, ¿verdad? Para que vos puedas agarrar tu tiempo y poder hacer con él lo que querrás. ¿Y cómo llegaste tú? Fíjate que yo llegué hace como 12, 13 años. Trabajaba antes en banca de personas, en un banco, colocando tarjetas de crédito, créditos personales, refinanciamientos. Y creo que fue una gran escuela para darme cuenta el daño que la deuda de consumo le puede hacer a las familias cuando no la manejan bien, cuando hay niveles de endeudamiento que se meten ya con tus necesidades básicas, qué tan estresado y qué tan frustrado te puedes sentir cuando has hecho un mal manejo de tus finanzas. Y entonces empezamos lanzando un programa que se llama Bienestar Financiero, que es llevar educación financiera a las empresas por medio de Fisherman. Y antes el único encargado de dar educación financiera era el mismo banco. Muchas veces el mismo banco lo hacían siempre a su beneficio. Es que hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Tú querés colocar productos de consumo y muchas veces nosotros lo que queremos es que las personas manejen un presupuesto, que empiecen a ahorrar, que se alejen de las deudas de consumo y que empiecen a sentir el progreso o el beneficio de ser una persona productiva, que es tú entras a trabajar en una empresa y si tú haces las cosas bien, deberías de avanzar económicamente durante la trayectoria de tu vida laboral. Enfocándonos un poquito en jóvenes, que es lo que el tema del día de ahora, ¿cómo puede empezar un joven? ¿Por dónde debe empezar un joven o alguien que está en su primer trabajo? ¿Qué es lo primero que debe de hacer? Porque obviamente lo platicábamos anteriormente, uno empieza a generar ingresos y uno se emociona, uno quiere te compras, ir a comer, y de repente te das cuenta y se te olvidó ahorrar. ¿Cuáles serían los pasos o los primeros pasos que ustedes les recomendarían a los jóvenes seguir? Fíjate que nosotros tenemos algo súper claro, que son 4 etapas en la vida financiera de las personas. Y estas 4 etapas son que entre tu primer trabajo y 35 años de edad, la oportunidad que tú tenés es una oportunidad de generar capital. La mayoría de jóvenes se pierde esa ventana porque en esa época de tu vida tú tenés pocas responsabilidades y tenés ya ingresos. Entonces, si tú
empezás a tener la conciencia de que ahorrar para tener capital va a tener un impacto grande en las siguientes etapas de tu vida, en realidad eso te enfocara. Pero como no hay educación financiera, la gente no lo sabe. La segunda etapa es cuando tú ya tenés hijos, te casás, formalizás y empezás a tener un montón de gastos y querés que ese capital te esté ayudando a generar dinero para poder sobrevivir esa etapa a donde normalmente los gastos crecen más rápido que los ingresos. Cuando tus hijos se casan y se van de tu casa, ¿verdad? Que se gradúan de la universidad, que es una etapa como entre los 50 y los 65 años, tú ya puedes agarrar ese capital e invertirlo, y si querés renta fija para retirarte o si querés crecer tu capital lo puedes hacer. Y la última etapa es la protección del patrimonio para que pueda pasar de una generación a la otra. Entonces, lo primero que yo le diría a los jóvenes es, tenés que entender en qué etapa de tu vida estás y cuál debería ser el objetivo de esa etapa. Y una vez tú entendés eso, creo que lo primero que tenés que hacer es, nosotros siempre decimos que la piedra angular de la libertad financiera es manejar un presupuesto y aprenderlo a cerrar, ¿verdad? O sea, un presupuesto es una herramienta que le dice al dinero cómo se debe comportar y no lo que normalmente pasa, que al final del mes volteaste a ver a preguntar qué se hizo, Sí. ¿verdad? ¿Sabes? Yo también le agregara que yo creo que todo el mundo tiene que conocerse un poquito. Hay personas que se les da un poco más fácil ser estructurados y ahorrar, y hay otras personas que es súper fácil, somos gastones y espíritu libre, y te cuesta un poco más medirte en no hacer gastos impulsivos y en tomar decisiones que pueden afectar tu finanza. Yo creo que uno es conocerse y ponerse límites, porque es fácil cuando tú tenés información poder poner límites, y obviamente siempre requieren un sacrificio, no es que van a pasar mágicamente. Y lo otro es que yo creo que todos los jóvenes tienen que tener conciencia de qué es lo que han aprendido en su hogar, porque ¿Qué han visto? ¿Cuál ha sido el patrón que han... cabal, porque un montón de tu comportamiento hacia el dinero viene de la experiencia que tú has tenido en tu hogar, cómo se comportaban tus papás, qué pensaban sobre el ahorro, qué pensaban sobre la deuda, qué pensaban sobre generar ingresos. Por Claro, supuesto. sí, a través de la educación y de tener conciencia de por qué. Es que cuando reconoces los patrones y vos ves el comportamiento y entendés cuál es la consecuencia, de verdad, eso es lo que necesitas para de verdad hacer un cambio en tu vida. Sí, y ¿sabes por qué lo digo? Porque si tú logras reconocer, como en mi casa tienen un resultado malo con respecto al dinero. Siempre vivíamos de mes a mes, o mis papás están quebrados, o siempre hemos tenido problemas financieros en la casa, y de repente empezás a reconocer todo eso, también empezás a reconocer cuáles son los comportamientos que han llevado a eso, como hay un montón de malas decisiones que llevan a tener ese resultado. Entonces, tú puedes aprender de los dos lugares, puedes aprender de los hogares que tienen éxito financiero, y también puedes aprender cuáles son los errores que se cometen en los hogares donde hay fracaso financiero. Es como aprender de un mentor o de un antimentor. Los dos te van a dar un mensaje. Quizás la clave es que los logres identificar y que los empeces a aplicar. ¿Cuál creen ustedes que son los errores más comunes de la gente que está empezando? Yo creo que tal vez lo medio mencionabas, a tener un sueldo, a empezar a trabajar. ¿Cuáles serían esos errores que ustedes de repente en su experiencia han visto? Porque yo entiendo que ustedes también van a universidades, obviamente ustedes también tienen el canal en la radio con la prensa gráfica, y obviamente van a empresas. Dentro de su experiencia, y también la gente que llega a sus oficinas y les cuentan toda su situación, ¿cuáles los errores más fáciles que puedes caer? Mira, en los jóvenes el principal es que creen que el tiempo no les afecta. Y la harina del pastel de la riqueza es el tiempo, no es el dinero. Entonces, entre antes, o sea, $1 ahorrado ahorita al 5%, a la edad de tu retiro tiene el potencial de convertirse en $88. $1 a los 40 años se puede convertir en 37, y $1 a los 50 se convierte en 13. Entonces, el potencial que tienen los dólares que vos ahorras cuando estás joven es infinitamente más grande que
cuando ya empezás tarde, ¿verdad? Entonces creo que ese es el primer error, que dicen, tengo todo el tiempo del mundo, voy a vivir ahorita y me voy a dar los gustos. Entonces están bombardeados a creer que la felicidad viene de lo que tenés y no de lo que sos. Entonces andás en una competencia de tener el último celular y el último reloj y el iPad y la compu y De el repente carro. te dicen, aprovecha ahorita que no estás casado, aprovecha ahorita que no tienes hijos, ahorita viaja o ahorita cómprate el carro. No, y la otra cosa es que tenés que tener una gran conciencia, una disciplina y un método para vivir de acuerdo a tu realidad. Ese es el error más grande, es que viven afuera de su realidad porque hay un montón de variables que no logran identificar como parte de sus responsabilidades o de cosas que van a venir en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, tener una casa. Por ejemplo, poder tener dinero para educar a tus hijos de la mejor manera posible. Tener acceso a seguros médicos. O sea, todo eso, si tú te preparas antes, puedes obtenerlos con un gran descuento. Que empezar a decir, estoy enfermo y ahora ¿qué hago? Es imposible comprar una casa. Si vos haces una encuesta en toda la población de Telus y decís quiénes tienen casa y quiénes quisieran una casa y por qué no la tienen, y te dicen que se ha vuelto incomprable, y no es eso. El mercado siempre ha sido para arriba en el tema de bienes raíces. Requiere esfuerzo, disciplina y determinación y un gran sacrificio para hacer las cosas. Si tú empezás antes, creo que esa es la diferencia, ¿verdad? De por qué hay gente que es exitosa y gente que va a pasar toda la vida en el mismo lugar. ¿Hay alguna fórmula de cuánto, de lo que tú ganas, cuánto tienes que llevar para ahorro, cuánto es para gastos, cuánto es para el futuro? Y esa fórmula la crearon ustedes o viene de siempre o pudiera variar entre persona a persona? Fíjate que sí varía, porque mientras más bajo es el ingreso, menos posibilidades de hacer un ahorro de emergencia o provisionar para gastos o guardar para tu retiro. Las personas que tienen ingresos bajos solo están enfocadas en llenar sus necesidades básicas y eso es justificable. Sería injusto venirle a decir a alguien que está generando el ingreso mínimo, entonces ahorrar y tener un presupuesto balanceado, porque no se puede hacer magia cuando los recursos son limitados. Entonces esa persona lo que debería identificar es que lo que tiene es un problema de ingresos en su hogar. Y si hay otras personas que tienen edad laboral, deberían de ir a trabajar y generar entre la familia un ingreso que ya se vuelve digno. Pero sí, mientras vas creciendo en los ingresos y depende tu nivel de responsabilidades, uno debería de estar preocupado por guardar el 10% de tu ingreso para tu retiro, porque ya sabemos que el retiro es una realidad. La mayoría de personas van a llegar a los 60, 65 años y van a tener las mismas necesidades que tenés ahorita. Techo, comida, medicina, transporte. O sea, sí. Después deberías de provisionar para los gastos que no son mensuales un 10%. Eso es guardar para la matrícula del colegio de tus hijos, para el cambio de las llantas si tenés un carro, para el mantenimiento de una casa si es que tenés una casa. Hay un montón de gastos que no son mensuales, pero que igual los tenés que tomar en cuenta. Y después deberías de guardar el 5% de tu ingreso para un fondo de emergencia. Entonces eso te va dejando con un presupuesto en donde el 25% de lo que tú estás ganando ya está comprometido en otras cosas, ¿verdad? Y te queda con este 75% llenar este montón de necesidades y deseos. Y entonces empezás a poner límites necesarios. Lo que no puedes decir es, entonces no voy a guardar nada para mi retiro porque me lo estoy gastando en entretenimiento o porque me lo estoy gastando en comprarme ropa o en cualquier otra cosa, porque esa es la mala administración. No te das cuenta en ese momento, pero tú solito te estás poniendo una factura que vas a tener que pagar más adelante. O sea, todas las malas decisiones traen una consecuencia. Lo que pasa es que un montón de veces no es inmediata. Sí, ahora también existe esto que se llama, nosotros le decimos la fórmula de la vacuna que cura la pobreza, que la gente la tiene que tener en la cabeza. Tenés que generar. O sea, es imposible que vos creas que vas a lograr tus sueños sentado.
tenés que administrar tus recursos, siempre viviendo por debajo de tu capacidad de ingresos. Eso es manejar el presupuesto. Y lo que logras ahorrar y te sobran, lo tenés que invertir para que te genere dinero, para que un día tus ahorros y tus inversiones te generen suficiente dinero para pagar tus gastos de vida. Entonces tenés libertad financiera. Y todo el mundo debería tener un plan de cuándo lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, si vos tenés un marco de los porcentajes de tu ingreso y tenés esa estrategia de cuándo vas a llegar, o sea, tenés el triple de posibilidades de cumplir tus sueños y tus metas que alguien que no lo hace. Tú decías el 10% para un lado, el 5% para acá, pero ya en la realidad, ¿cómo lo ahorras? ¿Tenés varias cuentas de ahorro? ¿Lo ahorras abajo el colchón? ¿O cómo lo haces para realmente no tocarlo? Porque es bien fácil, de repente, si lo metes a una alcancía, tú decías, no te está generando. O no te está dando ese interés que de repente te pudiera dar en un banco. ¿O cuál es como la fórmula correcta o la mejor? Es que no es como que hay una fórmula correcta. Tú lo que puedes generar es una estructura que te dé orden. Deberías de tener una cuenta operativa que un montón de veces en la cuenta donde te están pagando. O sea, ahí ingresa el dinero y con esa cubrís tus gastos. Y de repente puedes tener otra cuenta que te dé algún interés, lo más atractivo que puedas conseguir, que esté a la vista, para poner tu ahorro de emergencia. Y para tu producto como retiro, deberías de buscar alguna inversión que te dé un poco más, aunque estés comprometido a plazo, ya sea un depósito a plazo o algo que esté promovido a través de la bolsa de valores. O sea, cualquier inversión. Hay un fondo que se llama Hencorp Opportunity también, donde puedes poner el dinero a rendir un poco más. Eso sí, lo dejes el dinero en tu casa o lo pongas en alguna cuenta bancaria o en algún instrumento de inversión, siempre estás aceptando algún riesgo, ¿verdad? Todo tiene riesgo. Y lo que te cuida del riesgo es aprender a diversificarlo, pero tú puedes generar una estructura de soporte a tu administración. O sea, aquí voy a guardar la provisión de gastos, aquí voy a guardar mi fondo de emergencia, este es mi producto de inversión para retiro. Hay algunos productos de inversión que se promueven a través de las AFPs, por ejemplo, que son ahorros voluntarios. Entonces, puedes buscar cosas. En las mismas empresas, creo que hay ciertas empresas que también te dan esa opción de un ahorro a largo plazo. Fíjate que lo importante de esto es entender cuál es tu capacidad, ¿verdad? Porque de repente si tú tenés un salario bajo y el 10% son $50 al mes, vas a tener acceso a ciertos productos. Ahora, si tú tienes un salario alto, voy a decir $2,500 al mes y puedes hacer 250, ya puedes buscar hasta productos internacionales de aportación en fondos mutuos y la bolsa. Existen productos que son súper buenos para esos temas, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero que tú tenés que tener es entender cuál es tu capacidad de ahorro para después buscar un producto y, como dice Marilu, tener diversificados entendiendo cuáles son los riesgos que estás tomando, ¿verdad? Es un tema de educación. Sí. Las tarjetas de crédito. De repente ves que todo el mundo te bombardea en el supermercado, en un centro comercial, en una tienda de departamentos, ofreciéndote esas tarjetas de crédito. ¿Cómo manejar? ¿Cómo enseñarle al joven cómo manejar esa tarjeta de crédito? ¿Cómo enseñarle las fechas de pago, los intereses? Esto no te lo vamos a enseñar nosotros. Sí, fíjate, mira, nosotros no nos gusta promover principalmente en los jóvenes la tarjeta. Pero es que te voy a decir por qué. Porque es fácil endeudarse con ellas y un montón de veces se le presenta como el primer producto para que empeces a manejar tus finanzas. Y no es eso. Tú, para manejar tus finanzas, necesitas generar, gastar menos de lo que ganas, guardar un ahorro de emergencia. Y si no has aprendido a hacer eso, no tenés nada que andar haciendo con una tarjeta de crédito porque solo te vas a ir a meter en problemas. Mucha gente la ve como, hoy sí voy a tener si al final me faltaban $100 al mes, esa libertad de poder tener esos $100 al mes. Es una por un ratito nada más. mentira. Es Hasta que la topé. Es que te voy a decir, parece un producto espectacular sin aparente consecuencias inmediatas. Pero lo que sucede es que es un distorsionador de tu realidad, porque voy a decir que tú ganas $1,000 y en este mes tú gastaste, tus gastos son de 1,100,
tú te vas a dar cuenta que no te alcanzó el dinero y vas a tener que tener una corrección inmediata. La tarjeta de crédito te permite gastar más de lo que tú ganas sin aparentes consecuencias inmediatas. Y toda la gente dice, no, yo la agarro y la pago de inmediato y no tengo saldos. Pero la realidad y los datos dicen otra cosa. Hay más penetración en tarjetas de crédito que en celulares. Aquí en El Salvador creo que hay 2.5 millones de tarjetas emitidas y el saldo en las tarjetas es de 1.500 millones de dólares. Entonces nosotros en nuestra experiencia, el 1.6% de las personas saben manejar la tarjeta de crédito. Y cuando te das... 1.6 de los 2 millones. Sí, y cuando vos te das cuenta, ¿por qué? Es porque tienen ingresos, tienen un presupuesto balanceado, tienen un fondo de emergencia, ahorran para su retiro, tienen inversiones para un plan de generar patrimonio, tienen ahorros que sobrepasan 5 o 6 veces su ingreso mensual. Entonces, ocuparla es una herramienta de conveniencia y no un método de financiamiento. Pero Alfredo, ahorita quien nos escuche te diría, ese perfil que mencionaste gana millones. Yo estoy lejos de eso. ¿No? Esa estructura se construye en el tiempo. La cantidad de dinero que tú ganas, lo que significa es la velocidad en la que tú vas a llegar a tu destino. Pero si tú tenés tu rumbo claro y sabes dónde es el norte y tenés un GPS que te lo dice, tú puedes ir a pie, en patineta, en bicicleta, en moto, en carro, en avión, en jet, en cohete. Esa es la velocidad. Pero si tú tenés claro que tenés que gastar menos de lo que ganás, si tenés que ahorrar y que lo que ahorrás lo invertís, tarde o temprano vas a llegar a tener libertad financiera. O sea, si vos gastás $1 menos de lo que tú ganás, es cuestión de tiempo para que seas millonario. Y si tú gastás $1 más de lo que tú ganás, es cuestión de tiempo para que estés quebrado. Sí. Y yo creo que lo otro es, si tú no tenés cuidado con la tarjeta de crédito, estás expuesto a pagar 2 o 3 veces lo que realmente cuestan las cosas. Y es imposible que el dinero te va a alcanzar si tú vas a pagar 2 o 3 veces lo que otras personas pagan por un mismo artículo, ¿verdad? Entonces, el problema no es el producto en sí, el problema es que te puedes endeudar con facilidad. Y ¿sabes? El otro peligro... Sí, el otro peligro es que tú podés, con la tarjeta de crédito, endeudarte sin ni siquiera tener tiempo para meditar tu compra, sino que puede ser en base a emoción. Yo le digo a todo el mundo, puedes andar un domingo sin intención de endeudarte y estar a las 6 de la tarde en tu casa con una máquina de ejercicio a saber a cuántas cuotas. ¿Me entendés? Te permite en base a emoción tomar una decisión. Entonces, si ya la tenés, creo que la conciencia que se debería de generar es tener un gran cuidado, porque no hay tarjeta de crédito con tasa buena. Las tarjetas premium de tarjetas de crédito tienen tasas del 27% o más. Y las tarjetas clásicas tienen tasas de interés del 60%, lo que significa que por cada $1 que tú estés prestando ahí, estás dispuesto a pagar en un año 1.60. Y entonces por cada $1 que prestes ahí, si estás pagando el pago mínimo, vas a pagar $3 o $4. Entonces, imposible que el dinero te alcance si tú estás pagando tanto por las mismas cosas. Y luego entramos en las fechas de pago, que la gente no sabe exactamente cómo. Las membresías, los seguros, de repente tenés 4 tarjetas y gastás $200 al año en mantener una estructura de 4 tarjetas de crédito. Y no estás mandando nada para tu retiro. No tenés un ahorro de emergencia, no tenés provisión de gastos. Es una receta perfecta para meterte en problemas. Mira, yo vi una entrevista de Warren Buffett que dice cuál es el mejor consejo que le puede dar a una persona recién salida de la universidad. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice Warren Buffett, ahí está la entrevista en YouTube, es no tengas tarjetas de crédito. Que tenés que ser muy, no sé cuál es la palabra, pero para creer que te está diciendo alguien que tienes experiencia, nosotros que hemos visto 100,000 casos y que vos digas, no, yo lo voy a hacer bien. A mí no me va a pasar, yo soy especial. ¿Cómo pueden conseguirlos? ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes? Porque todos los jóvenes que nos van a ver nos preguntan, ¿y ay,
¿Quién me educa? ¿A dónde aprendo? ¿Quién me enseña cómo hacerlo? Bueno, nosotros hacemos varias cosas y nos encanta tener este factor social de ayudar y de devolver algo. Tenemos un programa de radio todos los días y un podcast que hay 1360 episodios. Se llama Finanzas para Todos. Que es de pura educación financiera, está en todas las redes sociales y está en un montón de lugares. Ahora, eso te va a dar cierto conocimiento, pero no te va a conseguir un coach. Entonces nosotros tenemos varios programas desde planificar tus objetivos, desde tomar cursos online en la página web, desde, voy a decir, programas de estructura y orden o de protocolos de inversión, cómo aprendo a invertir. Entonces son como que fuera sacando clases de una carrera universitaria para que tú tengas el conocimiento de que tú puedas tomar las decisiones correctas a través del dinero, ¿verdad? Entonces eso es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿verdad? A educar y a dar coaching. ¿Cuánto tiempo duran más o menos estos? Mira, los cursos de e-learning tienen herramientas digitales y tienen 3 horas de contenido. Hay uno para eliminar las deudas y hay otro para ordenar las finanzas. Tenemos asesorías personalizadas que son en nuestra oficina, que nos pueden contactar. El teléfono es 7802-4368 y ahí pueden escribir y van a sentarse con un asesor que te toma datos y te da ya recomendaciones de acuerdo a tu caso. Bueno, ahorita vamos a dejar también sus redes sociales, el teléfono que nos diste para que los puedan contactar. Y la verdad que aquí pudiéramos continuar con el tema y creo que cada persona tiene un mundo y la situación de cada uno es distinta y la idea es poder encontrar y buscar esa ayuda en un momento oportuno. Como tú decís, no esperar a ahorita no, cuando me case, cuando esté vieja, cuando mis hijos se vayan, es ya. Porque de repente, como tú decís, la vida te pasa esa factura y decís, ¿por qué no lo hice antes? No, a mí me gusta que la gente haga el ejercicio y que diga, desde el día que empecé a trabajar hasta el día de hoy, cuánto dinero ha pasado por mis manos y cuánto dinero me ha quedado. Ay, no, qué susto. ¿Verdad? Porque ahí te das cuenta, o sea, cuando vos haces eso, te preguntás y decís, si yo te tuviera que contratar de gerente para administrar mi dinero, ¿te volviera a contratar o no? Entonces hay que hacer algo, Y lo lindo de esto, yo siempre lo digo, la educación financiera o tener un plan, una planificación financiera personal o empezar en este reto de revolucionar tu vida financiera, es inclusivo y no exclusivo. O sea, es para todo el mundo. Lo que pasa es que hay condiciones. Tenés que estar dispuesto a hacer sacrificio, a tener disciplina y determinación. Y eso te quería decir, que creo que también uno, al uno empezarlo a hacer y al uno tener eso en tu día a día, le vas enseñando a tus hijos. Y instantáneamente, como hablábamos al principio, si probablemente en nuestra familia nuestros papás no lo hicieron, no lo aprendimos, poder nosotros mostrarle y empezarles a enseñar el tema del ahorro a los hijos y que también ellos empiecen pensando en el valor del dinero, en cómo ahorrar, en cómo, en mi caso tengo 2 chiquitos y siempre están pendientes, tienen una alcancía y todas las semanas van y meten y cuánto tengo, todavía no pueden tener cuenta de banco que ellos manejen, pero sí el enseñarles que no se, en lugar de tal, a mí me gusta decirles hay que ser inteligentes a la hora de gastar, que de repente él puede querer un par de zapatos y lo puedes conseguir igual a otro precio o en otro lugar, en un más barato, y de repente cuando le vas enseñando y él dice, wow, conseguí lo mismo, mucho más barato, hasta ellos se asombran de lo que, exacto. Sí. Bueno, muchas gracias de verdad por venir, gracias a ti por invitarnos. Así que bueno, muchas gracias por sintonizarnos y ver este nuevo episodio. Si quieren más información, aquí vamos a dejar toda la información de Marilu y Alfredo y también de la empresa Fisherman para que los puedan contactar. Y mil gracias por acompañarnos.